tutorial número 21 de aprender programación para niños con Python, en el que vamos a ver otro de los fundamentales en todos los lenguajes de programación, que son los loops. En concreto vamos a ver el loop for. En videotutoriales anteriores hemos trabajado con strings y hemos visto cómo cada carácter de un string tiene asociado un index. Hemos aprendido también cómo podemos acceder a cada uno de esos caracteres usando su index. Pues vamos ahora a usar el llamado loop for para acceder a los caracteres de un string de uno en uno. Un loop es un bucle que se repite un número determinado de veces según alguna condición que le indiquemos. En este primer ejemplo usamos for para decirle que del string que le pasamos nos devuelva de uno en uno todos sus caracteres hasta llegar al final. Así que este loop se repetirá, se iterará, que es la palabra que se usa en programación para referirse a cada una de las veces que el loop recorre el código. Observa en la animación que está ocurriendo exactamente lo mismo que va a hacer el loop que vamos a crear. Cada vez que se repite nos devuelve un carácter del string videotutoriales.com que posteriormente podemos utilizar para multitud de cosas. Para empezar vamos a crear un string de ejemplo que usaremos para nuestro primer loop. Vamos a imprimir cada uno de los caracteres que lo forman de uno en uno. Para conseguirlo vamos a tener que utilizar la siguiente sintaxis genérica, la palabra clave for, a continuación un nombre de variable que será donde va acumulando los valores que recupera cada vez que se vaya iterando, repitiendo sobre el código. A continuación la palabra clave in, por eso también este loop se le suele llamar for in, y la variable origen, que es el lugar sobre el cual se va a estar iterando, que en este caso va a ser el string videotutoriales.com. Y en el cuerpo, en este caso, lo que vamos a decirle es que imprima la variable destino en cada iteración. El contenido que tiene variable destino va a ir cambiando. Recuerda que en cada iteración irá recuperando uno de los caracteres que está en el string de la variable origen. Ahora aquí nos dará un error porque no tenemos variable origen, pero simplemente era para probarlo. Vamos ahora sí crear un loop que funcione usando como variable origen s. Puedes ya llevar a cabo una práctica intentando crear el loop for in utilizando como variable de origen s. Recuerda que a la variable de destino le puedes llamar como quieras y simplemente en el cuerpo que lo imprima. Para el vídeo, porque yo lo voy a hacer aquí, sería algo como esto: for character in s. A la variable destino llámale como quieras, le llamamos carácter porque es lo que va a ir recuperando en cada uno, pero puedes llamarle como quieras, siempre y cuando ahora en el print le pases como argumento el nombre de esa variable, porque recuerda que es donde irá almacenando el loop for cada carácter que vaya recuperando, y ese carácter irá cambiando cada vez que se repita, cada vez que se itere el loop. Pues no necesitamos hacer nada más. Ahora al pulsar Enter, el loop for se va a empezar a ejecutar in sobre s, e irá recuperando en cada iteración uno de los caracteres hasta llegar al final. Aquí con este for in la condición es llegar hasta el final del valor que se le pasa en la variable s. Así que vamos a pulsar Enter y observa cómo nos ha devuelto de uno en uno todos los caracteres hasta el final. Vuelvo a poner esto al principio para que se grabe bien en el vídeo. Tenemos aquí de nuevo el for in. Una vez que hacemos el for in, lo que ahora indicamos en el cuerpo puede variar. Aquí fue lo que le pedimos, que vaya imprimiendo el carácter que tenga en cada una de las iteraciones, pero podríamos decirle lo que quisiéramos. Por ejemplo, podríamos hacer así print carácter y volver a hacerlo otra vez, print carácter, con lo cual ahora en lugar de una vez lo que va a hacer es imprimir dos veces cada uno de los caracteres. De nuevo podemos verlo, ahora sale mucho más largo, pero observa cómo va VV y
y así sucesivamente. Lo que indicamos en carácter, en la variable carácter, se almacena el valor en cada iteración, y ahora aquí en el cuerpo podemos hacer con ese valor lo que queramos, en este caso que lo imprima 2 veces, que es lo que he hecho. Vamos ahora con un ejemplo práctico más amplio y con cierta complejidad. La clave de aprender programación es ir añadiendo capas de complejidad, ir de lo simple a lo complejo. Por eso en esta práctica vamos a utilizar muchas de las cosas que hemos ido viendo hasta ahora en el curso. Vamos a utilizar variables, vamos a utilizar distintos tipos de datos como strings, numéricos y booleanos. Vamos a utilizar el condicional if y también el loop for. Se trata de elementos que hemos estudiado individualmente, cada uno como un instrumento musical, pero que cobran sentido, le dan poder a la programación cuando los utilizamos juntos de modo armónico y coordinado, como los instrumentos de una orquesta. Cada uno con su sonido, con su función, pero creando un todo. Pues con la programación pasa exactamente igual. Vamos a crear nuestra pequeña sinfonía utilizando los instrumentos que hemos aprendido a tocar hasta ahora en lo que llevamos de curso. De momento nuestras composiciones, más que de música de orquesta, son de música de cámara, compuestas para un reducido número de instrumentos. Pero ya no somos solistas, no utilizamos un único instrumento, sino varios perfectamente coordinados entre sí, organizados en torno a una función que nos va a permitir contar las vocales que se encuentran dentro de un string. Resumimos los pasos que llevaremos a cabo para elaborar nuestra creación. Empezaremos creando un string de nombre S y con el contenido que queramos. A continuación crearemos una función llamada cuenta vocales a la que pasaremos un único argumento, que es el string que creamos antes. Utilizaremos el loop for in para iterarnos por el string. En el cuerpo del loop usaremos un if in que buscará coincidencias entre el carácter que en ese momento contenga el loop. Recuerda que cambia en cada iteración. Lo compararemos con un string que contenga las vocales en mayúsculas y minúsculas. Crearemos un contador que cuando if devuelva true, es decir, cuando el carácter que se está iterando en ese momento coincide con uno del string que va a estar analizando if, eso significa que va a ser una vocal. Entonces el contador aumenta en 1. Finalizaremos devolviendo el valor del contador, que va a ser un integer, un int, y que contendrá el número de vocales del string. Eso es todo. Con estas indicaciones puedes intentar hacerlo por tu cuenta. Cuando te planteas cualquier tipo de trabajo de creación de un programa, estos primeros pasos de diseño son muy importantes. Se les suele llamar también a veces pseudocódigo y significa tener claro qué es lo que queremos que haga nuestro programa y cómo debe hacerlo antes de empezar a escribir el código. Si no se hace así, normalmente vamos a tener que estar reescribiendo el código varias veces, incluso tener que partir de cero después de tener ya escrito código. Por eso es muy importante tener muy claro lo que se quiere hacer antes de empezar a hacerlo. Vamos al editor a crearlo, pero deberías practicar antes por tu cuenta, aunque te pases un tiempo y al final no lo consigas. Todo ese tiempo empleado te va a ser muy útil y es enfrentarte a problemas y buscar tú mismo las soluciones lo que verdaderamente te va a enseñar. El que otro te dé las soluciones es una ayuda, pero una ayuda que debes necesitar cada vez menos en el tiempo. Vamos allá con la creación del programa, que se va a centralizar en una función. Y vamos a seguir estrictamente los pasos que dijimos en su momento para elaborar una función. Empezamos con algunos ejemplos de caso de uso, el nombre de la función que le vamos a dar, contador de vocales, los argumentos que tenemos que pasarle, en este caso un string, y el resultado que nos debe devolver en estos dos ejemplos. Vamos a añadir las 3 comillas para indicar que esto se trata de un string, del docstring, y el siguiente paso, como sabemos, tiene que ser indicar el tipo de datos que tenemos que pasarle como argumentos y qué es lo que va a devolver. En este caso le tenemos que pasar un string y nos devuelve un integer. Recuerda que esto es lo que se denomina el type contract o el tipo de contrato. Con esto ya estamos preparados para añadir la cabecera de nuestra función, a la que ya dijimos que le íbamos a llamar cuenta vocales y a la que hay que pasarle un string. Vamos a llamarle S. Y ahora, antes de empezar a escribir el cuerpo, la descripción de lo que hace. Vamos a poner simplemente eso,
devuelve el número de vocales que tiene ese. Ahora en el cuerpo, con el estudio previo que hicimos, ya tenemos una idea bastante clara, aproximada de lo que queremos. Aquí vemos en los ejemplos de uso que utilizamos que tiene que devolvernos un valor que coincide con el número de vocales que tenga el string. Así que dentro del cuerpo lo primero que vamos a necesitar es una variable que nos funcione como contador. Simplemente creamos esa variable, a la que llamamos numVocales, por ejemplo, y le damos como valor inicial 0. Ahora incluimos nuestro loop for in, que lo vamos a escribir exactamente igual que en el ejemplo que hicimos antes, porque nos sirve. Aquí le seguimos llamando al string s, por lo tanto for character in s. Esta recuerda que es la variable donde irá almacenando el carácter en cada iteración. Y ahora dentro del for, en el cuerpo del for, le podemos llamar así, lo que queremos que haga para cada vez que se vaya iterando. Y como decíamos, es utilizar un condicional en el que compare lo que en ese momento tenga carácter con un string que tenga las vocales. Es tan sencillo como esto, sin complicarse más. If character in AEO mayúsculas y mayúsculas, esto significa que si el carácter que se está pasando en ese momento es alguna de estos caracteres, una vocal, entonces if devuelve true. Si es así, dentro del cuerpo del if ahora lo que le indicamos es que cada vez que devuelva true if vaya aumentando el numVocales en 1. Así que simplemente lo hacemos también de un modo tan sencillo como este. Si devuelve true, numVocales igual a numVocales más 1. Así irá cada vez que encuentre una vocal aumentando en 1 el valor de esta variable. Este for se repetirá tantas veces como caracteres tenga el valor que le pasemos, el argumento que le pasemos a la función. En el momento en el que termine, lo único que vamos a tener que hacer, por tanto ya fuera del loop for, es devolver el valor que tenga numVocales, como un return, sin más, return numVocales. Bueno, antes de continuar, decir que aquí puse cuenta vocales, podríamos llamarle como quisiéramos, pero en fin, queda más claro con cuenta vocales. Recuerda también que el docstring en el inicio debe ir también indentado. Al estar escribiendo aquí directamente, pues a veces puede que no aparezca justo como tiene que ser, pero desde luego recuerda que el docstring también tiene que tener indentación. Pues con esto ya estamos preparados para probar nuestra función. Vamos a pulsar en Run Module, aquí nos aparece la pantalla y ahora tenemos que pasar un string a la función. Podemos pasárselo directamente o, como dijimos al indicar cómo hacerlo, podemos crear primero una variable, vamos a llamarle videotutoriales.com y ahora sí llamamos a la función cuenta vocales y le pasamos s, devolviéndonos 9. Bueno, otro pequeño error que vamos a corregir aquí, en los casos de uso le hemos puesto como nombre llamando a la función contador y aquí le llamamos cuenta. En fin, también es lo de menos, pero desde luego en la documentación hay que dejarlo correcto, así que ponemos aquí los dos cuenta vocales. Y el segundo caso de uso era este, que pasamos 3 consonantes, por tanto tiene que devolvernos 0, que es lo que vemos. Voy a plantear un nuevo desafío que puedes intentar hacer por tu cuenta y que será lo que dedicaremos el próximo video tutorial para seguir practicando con todo lo visto hasta ahora. Se trata de algo similar, mediante el uso de muchos de los elementos que hemos utilizado aquí, pero modifica la función para que en lugar de devolver el número de vocales, nos devuelva las vocales que tenga el string que le pasemos. Intenta hacerlo por tu cuenta, ya digo que será lo que hagamos en el siguiente vídeo tutorial. Por hoy nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.